Bueno, en el encuentro de hoy vamos a ver estas tres librerías: SciPy, Scikit-Learn y Matplotlib. Seaborn es otra librería de gráficos, pero que en realidad está basada en Matplotlib, que es como una jerarquía superior que lo que hace es generar una librería a partir de esa librería. Y lo que permite es tener gráficos más lindos, menos flexibles porque está tomando métodos de Matplotlib, pero más lindos y más fáciles de parametrizar o de generar. Eh, SciPy básicamente es una librería que parte también de NumPy, ¿sí? Muchas de las librerías van a partir de NumPy porque es tan eficiente en el uso de datos que lo que hacen después otras es agregar de alguna manera característica, funcionalidad, pero a partir de NumPy, que es una librería súper eficiente. Em, que básicamente lo que permite, ¿sí? Algunas de las cuestiones que permite esta librería, algunas vamos a explorar, otras no, tiene que ver con, primero, generar nuevas estructuras de datos, ¿sí? Algo que implementa que se usa mucho en Machine Learning, yo he utilizado, son matrices esparsas, ¿sí? Lo que pasa es cuando avanzamos en tratar de alguna manera generar estructuras de datos para determinados problemas, lo que nos sucede es que nos encontramos con matrices ralas, es decir, que tienen valores en algunas intersecciones y en muchísimas no. Lo que hace SciPy, entre otras cosas, es generar una implementación optimizada para ese tipo de matrices ralas, ¿sí? Una de las cuestiones en la que, por ejemplo, lo utilizamos, ¿sí? Hay un modelo de representación de texto, que trabajamos con texto, el más conocido, el más viejito, el de Salton del año 76, creo, Peter Salton, que se llama o bolsa de palabras o modelo vectorial, que lo que hace, por ejemplo, yo quiero representar un texto y lo hago, o un conjunto de textos y lo que hago, tengo una fila por cada texto y una columna por cada uno de los términos que aparecen en alguno de los textos de ese corpus de texto, ¿sí? Es decir, por cada palabra distinta que va a aparecer en todos esos documentos voy a tener una columna y por cada documento diferente que aparece en esa colección, en ese corpus, una fila. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchísimas palabras que en muchos documentos no aparecen. Y esa básicamente es una matriz rala, una matriz en la cual no hay intersección, ¿sí? Porque yo represento a los documentos como la aparición de distintos términos o tokens dentro de ese corpus. ¿Sí? Es decir, yo represento al documento uno como la cantidad, como la ponderación de términos. Una, por ejemplo, es la cantidad de veces que aparece cada término, es decir, cada columna en ese documento, ¿sí? Entonces ahí se arma un vector, ¿sí? Que tiene n características, ¿sí? Una por cada una de las columnas que están inicializadas. Y por eso se llama modelo, por eso algunos le dicen modelo vectorial, unos nombres que toma, porque uno podría proyectar un vector en el espacio n dimensional y se supone que aquellos documentos con términos más parecidos van a tener un ángulo más parecido entre sí que aquellos documentos que tienen términos diferentes. ¿Mm? Eso, por eso se dice modelo vectorial. Y también se le dice bolsa de palabras porque uno también podría identificar a cada documento como si una palabra en una de las n palabras del corpus aparecen o no en ese documento y cuántas veces aparecen. Por ejemplo, si hay otra forma de ponderación, f y df invertido, hay un montón. Pero digo, una de las formas de decir, bueno, un documento son estas palabras. Por eso también se le dice bolsa de palabras, porque era un modelo súper viejo que lo que hacía, que lo que no hacía básicamente es reparar en la semántica del documento, sino simplemente representar un documento a partir de las palabras que aparecían en él, ¿sí? Pero bueno, una de las cuestiones interesantes que acá no las planteé, porque no sé si ustedes trabajan con eso, pero son las matrices raras, ¿sí? O la implementación de matrices esparsas. Otra de las cuestiones que implementan son algoritmos de optimización, integración, interpolación, ecuaciones algebraicas, diferenciales, ¿sí?
cuestiones estadísticas, métodos estadísticos, tiene todas las distribuciones de datos que se le ocurran, están todas metidas acá. Y lo hace a partir de subpaquetes o módulos, ¿sí? Hay un primer paquete que trabaja sobre temas de clúster. Este otro trabaja sobre constantes, algo les había comentado, tiene implementado un montón de constantes matemáticas y de física, que con un nivel de precisión muy alto, ¿sí? Rutinas vinculadas a la transformada de Fourier, solver de ecuaciones diferenciales, sobre esto hicimos un ejemplo que lo vamos a mostrar, funciones para interpolación de datos, yo no sé si trabajan con esto, pero yo trabajo bastante, esto también, también de esto preparamos un ejemplo, funciones de entrada y salida, es decir, esto para tomar datos desde archivos y guardar datos en un disco, funciones vinculadas a la álgebra lineal, procesamiento de imagen, revisión de distancia ortogonal, eso, por ejemplo, que quizás ustedes saben, yo no sé qué significa, nunca lo usé. Rutinas de optimización y búsqueda de raíces, sobre esto también hicimos un ejemplo, procesamiento de señales, matrices esparsas, que es lo que les comentaba, eh, estructuras de datos espaciales, con esto he trabajado algo también, funciones especiales, y bueno, distribuciones y funciones estadísticas, estas tienen las distribuciones estadísticas que se le ocurran, y las que no se le ocurren también están. Acá un poco la dinámica que optamos, porque como es una cuestión que es tan, digamos, ad hoc para cada uno de ustedes en función de sus intereses, lo que intenté hacer es explicar cada uno de estos submódulos que tienen y además en algunos que seleccioné casi al azar, en función de lo que creía que les podía interesar, desarrollé una node con una pequeña implementación para que ustedes tengan una noción de qué se trata. Ah, ¿conocen clustering? ¿De qué se trata cuando hablamos de clustering? No, te iba a preguntar justo eso. ¿Nadie sabe? Cuando No, hablamos, no, no, para nada. cuando trabajamos de que con datos hay como dos tipos de algoritmos. Los algoritmos, cuando pensamos en aprendizaje a partir de datos, los algoritmos que son de aprendizaje supervisado, ¿sí? En donde hay una variable objetivo que yo intento predecir, ¿sí? Como por ejemplo, cuando trabajan con regresión lineal sí conocen, ¿no? Sí, 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 regresión, sí. Bueno, en regresión lineal lo que ustedes intentan hacer es ajustar un modelo que pueda predecir una variable numérica a partir de otro conjunto de variables, ¿sí? Independiente. Eso es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Y luego hay otros tipos de algoritmos cuando yo no tengo una variable objetivo, que es el mejor de los mundos, en donde yo tengo un conjunto de datos, quiero entenderlos, y lo que hacen los algoritmos de clustering es buscar estructuras internas en los datos. Por ejemplo, o esencialmente, a partir de un montón de técnicas distintas de clustering que hay, lo que nosotros hacemos o intentamos hacer es encontrar en un conjunto de datos aquellos datos que se parecen más entre sí y agruparlos, y separarlos de aquellos datos que son más distintos de esos y también agruparlos, pero por otro lado, ¿sí? Acá está un poco el algoritmo original, que es el de Rupini, 1970, ¿sí? En donde yo, Como hacer una correlación de datos, o sea, si están o no relacionados. sí, de alguna manera lo que vamos a trabajar a partir de medidas de distancia, ¿sí? Cuantitativas, en donde yo voy a medir cuánto se acerca o se aleja un dato de otro. Y en función de lo parecido que es un dato de otro, yo lo voy a guardar o en el mismo clúster o en un clúster diferente. Entonces, el resultado de mi entrenamiento del modelo básicamente son un conjunto de clústeres distintos que contienen puntos, que cada uno contiene un punto, ¿sí? Están separados entre sí, es decir, son mutuamente excluyentes los clústeres. Y de alguna manera, ¿sí? Los puntos que están en un clúster son parecidos entre sí y, y son muy diferentes o lo más diferente posible de los puntos que forman parte de otro clúster. ¿Qué me permite hacer esto? Por ejemplo, segmentación de mercado. Es decir, yo puedo de alguna manera identificar qué usuarios, si yo tuviera un dataset con ventas, qué usuarios son parecidos entre sí o tienen gustos comunes y cuáles son distintos de ellos. ¿Por qué? Pues yo podría
plantear N estrategias de marketing en función de los N grupos. Luego lo que sucede es que para cada, diciéndolo a grosso modo, para cada clúster, ¿sí? En cada columna, es decir, cada atributo de esos individuos, hay una medida, yo podría calcular una medida de tendencia central y que me permite de alguna forma identificar el comportamiento de ese conjunto de individuos respecto a esa característica. Que seguramente esa medida de tendencia central en ese grupo va a ser relativamente poco dispersa y en torno a un valor, pero va a ser bastante diferente de los individuos de otro grupo. Y entonces yo puedo de alguna manera categorizar y clasificar qué individuos de un dataset o qué hechos de un dataset son similares y cuáles no. Y desde este punto de vista, tiendo a generar una variable objetivo que me identifica, bueno, por grupos, al menos yo sé a qué grupo luego pertenece cada uno de esos individuos, ¿sí? Y hay distintas formas de calcularlo. Bueno, acá hay un ejemplo, es estos dos puntos en un plano, en un espacio bidimensional. Bueno, si yo separara por dos clústeres, lo más probable es que estos dos puntos que identifican estudiantes en función de la materia aprobada y el abandono, sean parte del mismo clúster y sean a su vez distintos de los puntos que forman parte del otro clúster. Fíjense, si ven en este ejemplo, que es bastante obvio, acá tenemos estudiantes que tienen muchas materias aprobadas y no abandonaron. Y desde este punto de vista tenemos estudiantes que tienen pocas materias aprobadas y abandonaron. Pero de alguna manera, lo que intenta mostrar este ejemplo es que yo puedo separar individuos con comportamientos diferentes en clústeres distintos. Y obviamente yo voy a aplicar políticas o estrategias diferentes a cada uno de esos clústeres, ¿sí? Es decir, a los que abandonan mucho, a los que abandonan y no aprueban mucha materia, irán a algún tipo de políticas de retención, por ejemplo, y a los que no abandonan y aprueban mucha materia, irán a otras políticas vinculadas a otras cuestiones, ¿no? Y acá hay un poco el algoritmo, si después lo quieren chusmear, si les puede interesar, el algoritmo básico Camedias, que es el más conocido, creo, 60 años ya, 50 y pico, respecto a cómo se ajusta el modelo, ¿sí? Básicamente lo que hay es un conjunto de clúster o de centroides iniciales, ¿sí? Yo tengo que establecer inicialmente cuántos clústeres va a tener mi modelo y lo que calculo es en función de puntos que son asociados de forma azarosa a cada clúster, calculo un centroide. Un centroide básicamente es la media, es un punto que refleja la media del espacio n-dimensional de características donde están incorporados esos individuos. Y luego lo que va haciendo es revisando si cada individuo corresponde por distancia al centroide a ese clúster o a otro, y los va reubicando. Y lo que va haciendo es recalcular el centroide y reajustar los individuos que corresponden a cada clúster. ¿Hasta qué? Hasta que converge. ¿Cuándo converge? Cuando ningún individuo cambia de clúster. ¿Mm? Es bastante sencillo esto, pero por ahí en el aire es difícil que lo vean. Eh, Cualquier cosa me dicen. Y acá preparé un ejemplo. eh, ¿Está cargando una notebook ahí? Sí. ¿Ven una notebook? Sí, sí. Sí, sí, En Juan, donde, se por ve. ejemplo, mira Gladys, acá yo lo que hago es traerme un archivo CSV de un lugar en internet, básicamente de mi repositorio de GitHub, y luego lo cargo en una matriz NumPy. ¿Mm? Y acá lo que hago, bueno, es eh, primero, siempre es importante cuando trabajo con clúster, normalizar los datos. Normalizarlo es llevarlo a la misma escala, ¿sí? Porque lo que va a pasar, primero, en general, más allá de que después se empezaron a trabajar con eh, medidas de distancia para valores, para tipo de datos discretos, como por ejemplo, eh, no me sale ahora, pero ahora los busco discretos, en general lo que trabajamos con tipo de datos numéricos. Y lo que va a pasar, lo que yo necesito como una trabajado a media distancia, es normalizar esos datos. Lo que hace esta función Witten es normalizar el dataset para que todos los datos estén en el mismo segmento, ¿sí? Y luego, bueno, en función de una cantidad de clúster que defino, se entrena un modelo y asigna a cada uno de los individuos un,
un clúster. Que ese clúster básicamente lo que yo intento es, a partir de distintas características, identificar si una persona tiene diabetes o no. Y en función de esto, yo luego grafico, bueno, cuáles son los pacientes que tienen diabetes y los que no. Este es un dataset supervisado, es decir, que en una columna dice si el paciente, en función de los niveles de glucosa y un montón de otras características, tiene diabetes o no, pero yo lo que hago es dejar de lado la variable objetivo y ajustar una nueva en función de una estrategia de clustering. ¿Mm? Entonces los dejo, si quieren cambiar el dataset o quieren ver lo que sea, está ahí. ¿Mm? Por otro lado, el submódulo constantes, bueno, acá tiene algunas de las constantes que están implementadas en el submódulo. ¿Mm? Yo estas dos las conozco, todas las que están acá, muchas no las conozco, seguro. Emiliano puede dar cátedra de esto, yo la verdad casi ninguna conozco. Eh, pero bueno, quizás para los que trabajen con este tipo de problemas pueda ser útil. Otra de las cuestiones que vienen implementadas con esta librería son técnicas de interpolación. ¿Saben lo que es interpolar datos? ¿No? Más o menos, sí. Tengo una idea. El concepto general es bastante sencillo. Yo tengo una serie de datos con algunos agujeros en el medio. Lo que yo puedo hacer con técnicas de interpolación es estimar esos agujeros. ¿Sí? Claro. Lo que sí tengo que tener es un conjunto de datos anteriores y posteriores para poder, básicamente lo que yo hago es, a partir de distintas técnicas, lineales, polinómicas, trigonométricas, cúbicas, etcétera, ¿sí? Que básicamente son estimación de funciones, a partir de funciones, estimar o suponer por dónde hubiera pasado por dónde pasa esa función, ¿sí? Y por lo tanto estimo ese dato. ¿Sí? Acá les dejé algunos ejemplos, por ejemplo, no sé, tomé esto es verdad, tengo los estudiantes, estábamos consolidando los anuarios de los últimos 40 años y teníamos el problema de que para el año 99 no teníamos el dato de los ingresantes a la carrera de sistema. ¿Mm? Y básicamente acá lo que hago es, bueno, un gráfico y acá distintos tipos de interpolación en donde yo encuentro, ¿sí? Un valor para el año 99 a partir de una interpolación lineal, eh, cuadrática o polinómica de grado 2 creo que es, eh, ¿sí? Esta es cúbica, etcétera. Es decir, yo puedo, a partir de distintas funciones de base, poder estimar y una serie agujereada, poder estimar diferentes valores. ¿Mm? Eh, es súper interesante. No saben lo que me llevó a hacer esos grafiquitos. Mm, Bueno, este subpaquete lo que permite, tiene otras funciones diferentes a la de NumPy que vimos, vinculadas al álgebra lineal. Después está Optimize, creo que está súper buena. Proporciona funciones para minimizar o maximizar funciones de objetivo. ¿Sí? Y acá puse un ejemplo de una función que es fsolve, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, yo puedo definir un sistema de ecuaciones no lineales, ¿sí? Fíjense, lo defino como si fuera una función, ¿sí? Y luego lo que yo puedo hacer, lo hago en notación del lenguaje de programación, me va a tirar, no me va a tirar. Espero que lo probamos. Acá lo que defino es un espacio de búsqueda inicial y llamo a la función fsolve con con la definición del sistema de ecuaciones no lineales, y la inicialización del espacio de búsqueda, y básicamente lo que hace es encontrar las soluciones de esas inecuaciones. ¿Sí?
Otro ejemplo con una función no lineal, de vuelta yo defino la función que quiero resolver, defino un espacio o un lugar, un punto de partida, y lo que hace es generarme una solución para ese problema. Está copado, si lo hubiera tenido en el secundario, me hubiera ahorrado mucho dolor de cabeza. Eh, la secundaria no la universidad. ¿Se entiende algo de esto? ¿Lo ven? Con esto sí se chocan o no. ¿No? Sí, sí. Bien. Eh, y bueno, Stats es no quise aburrir con la estadística, pero básicamente fue un módulo que implementa, pero impresionante la cantidad de utilidades vinculadas a estadística. La realidad es que muchas de estas utilidades, ¿sí? Para estructuras de datos también después está implementada en Panda a alto nivel, o en realidad son tomadas de acá para brindar soluciones en pandas. Lo que más interesante me pareció de esto son tiene todas las distribuciones de datos que se les ocurra, ¿sí? Los que están más vinculados a la estadística. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, no, todo bien. ¿Lo estoy aburriendo mucho? Está muy callado hoy. No, no. No, es como que son un montón de palabritas nuevas y parece como, o sea, se entiende cómo se tiene que hacer, pero tiene que tener ahí como el Las diccionario al aplicaciones. lado para A mí poder lo, hacer. no, a mí Me lo que da más buena, me pero se interesa, entiende, se entiende. claro, no que lo sepan usar, sino que se les empiecen a abrir. Usted sabe que cambié la compu y como siempre la pantalla se acerca y se aleja, es rarísimo. Eh, lo que a mí me interesa es que ustedes se le empiecen a aburrir ideas a partir de estas cosas. Es decir, que vean entre muchísimas cosas que se nos podrían ocurrir mostrarles, eh, poder mostrarles cosas que a ustedes después les sea de interés para resolver problemas que tengan a mano, pero no solo para el trabajo final, sino para empezar a pensar en qué cosas les puede facilitar la vida o contribuir a sus intereses de investigación o docencia, este tipo de herramientas, este tipo de lenguaje de programación, ¿sí? Obviamente, a partir de yo mostrarles si lo saben, no pretendo que lo sepan usar, de hecho, por eso les queda la notebook ahí, después pueden cambiar los datos, jugar y cambiar las instrucciones, incluso lo que sea. Pero la idea es ver si ustedes por lo menos entienden, tenemos un lenguaje común en torno a los problemas a los que ustedes se quieren enfrentar. ¿Mm? Tiene que ver con eso. Eso, de pronto cuando cierre el curso y todo, se cierra el aula, todas estas notebooks, porque realmente hay un montón de información, un montón de cosas que no quisiera perder, em, se guardan, o sea, no sé, están Sí, disponibles, me guardo los links. no, eso tenemos un upgrade que por $20 está todo. Ah, sí, eso te lo dejamos, no hay drama. Obviamente en el aula no lo vamos a No, sacar, porque no, tranquilo. ahora me pongo a pensar, Limitado. en, pri- en principio, porque todavía tengo, o sea, cada vez que pienso en una idea, todos los días tengo una idea nueva para el trabajo final, Qué bueno. porque es cierto, hay tantas herramientas, sí, digo, ay, puedo hacer esto, no, pero puedo hacer aquello, y nada, se me ocurren 20.000 cosas, nunca me decido. Pero además de eso, de por ahí, para el futuro, decís, Sí, bueno, obvio, estaría bueno tener a obvio. disposición esto, No, eso ni hablar. es un Sí, sí. montón, no sé. No, es desde ustedes. Por lo menos hasta el año que viene no hay problema. Sí, sí. Y después lo que pueden hacer, yo hoy les quiero mostrar, si me hacen acordar, les voy a mostrar eh, cómo uso yo GitHub, ¿no? Que es mucho más fácil de la cuestión estructural que vieron. Eh, Después lo que pueden hacer también es guardarse el repositorio, todas estas notebooks están en el mismo repositorio que es elementos de computación UNLU. Ah, claro, yo noté que están todas en GitHub. Yo no Estas sé, están todas nunca acá, sí. explicaste eso porque dijiste que lo ibas a decir. Bueno, hoy lo voy a decir. Claro, ahí te lo guardás como favorito, ¿no? Claro, o simplemente acá tomás el código, ¿sí? Lo copiás, ¿sí? Se lo muestro ahora, así no me pueden.
No me diga, ¿lo tengo instalado? Sí. Yo acá tengo una aplicación que se llama GitHub Desktop, ¿sí? Que básicamente es GitHub desde interfaz gráfica. ¿Mm? Yo acá tengo la interfaz. Supongan que yo me quiero bajar a mi máquina todo lo de la materia. Ahí sí que no estamos Voy a, viendo el GitHub acá, desktop. acá están Yo viendo, pensé que era mi conexión, digo, no se mueve Estamos nada. viendo, claro, estamos viendo el online. perfecto. Entonces, acá van a code, ¿sí? Y ven esta URL, apretan acá y lo que hace es copiar el link, ¿sí? Una pavada, copia el link, mismo, o se paran acá y ponen control C de copiar, ¿sí? Luego, ¿sí? Esto es GitHub Desktop, ¿sí? Básicamente es una aplicación de escritorio. Yo puedo ir acá, ¿sí? Y clonar el repositorio. ¿Qué es clonar el repositorio? Voy acá a URL, esto lo ven, URL acá. Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, Juan, se ve. Ustedes clican acá, pegan la, pegan de alguna manera el enlace ese que copiaron y acá eligen una carpeta de su compu. ¿Qué va a hacer en esa carpeta? Guardar todo lo que está en el repositorio de GitHub. ¿Sí? Yo aprieto clonar acá y lo que hace es me trae todo a ese repositorio. ¿Sí? Ustedes ya instantáneamente se guardaron todo. Fíjense, miren. Vamos a ese repositorio que estaba en documentos. eh, estaba en. No me acuerdo. Puma. Sí, creo que dice User acá, Puma. elementos computación. ¿No? Sí, ahí está. Tiene que hablar en otra carpeta cuando le enfoco. Si no me echo bien. Documentos. Ahí está. Sí, tengo esta carpeta, GitHub, elemento de computación 1, y acá está todo fíjense, está todo lo que yo me bajé. ¿Sí? Todo lo que está en el repositorio está acá. Y viene eso que decía Roxana, push, bla, bla, bla. Bueno, supongan que nosotros queremos, perdón, pero tengo todo a medio usar, por una cuestión de que ayer cambié de compu. Eh, supongan que yo abro un archivo, ¿sí? Cualquiera, lo voy a abrir en Notepad, convencional, ¿sí? Sí, abro un archivo cualquiera y yo le cambio algo. ¿Para qué? Para poder guardarlo, para poder pushearlo, ¿sí? A mi repositorio, porque cambió de la versión inicial. Abro, abro GitHub Desktop, ¿sí? Y automáticamente solo se da cuenta que cambió un archivo, cuál cambió, y acá me da la opción de escribir, cambió la S, qué sé yo, cambió cualquier cosa. Pongo el commit, push acá arriba, y ya lo Y tengo en el esa repositorio. aplicación donde la buscamos ahí, tipo, Sí, en GitHub el buscan GitHub Desktop. y lo buscan. Y si alguien actualiza el repositorio, ¿sí? Es decir, cambia algo desde allá arriba, supongan ahora, código, por ejemplo, y vamos a volver atrás este archivo, que es el que le metí ruido recién, ¿sí? Que le agregué unas letras raras acá, ¿no? Lo borro
Y lo que hago, ¿qué voy a hacer? Voy a actualizar el archivo, pero desde un lugar distinto de mi compu. ¿Sí? Hago el commit y ahora yo voy a GitHub y GitHub acá, yo aprieto acá arriba y me va a bajar. ¿Ven? Me muestra que tengo un cambio para bajar. Me va a bajar lo que se actualizó del otro repositorio, sin ningún comando desde consola. ¿Sí? Yo básicamente lo que hago es, cuando cambio el archivo, le doy commit acá para pasarlo de mi máquina al mundo exterior, a GitHub, y cuando alguien toca algo en GitHub, lo actualizo acá y me lo baja a mi máquina. ¿Sí? Chau comando, se acabó la línea de comando que sé que por ahí los marea un poco. ¿Mm? Y es una forma de bajarse todo y tenerlo en la compu. Obviamente igual van a estar todos en el virtual, ¿no? Eso no, obviamente no es un problema. ¿Mm? Pero nada, quería mostrarles otra forma de manejar GitHub, que creo que es más sencilla de lo que habíamos visto antes, ¿sí? ¿Está? Buenísimo. Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. No, no, por mi parte Bueno, no. o No, no. por ahora no. Segunda librería, ¿sí? La más grande, creo que es la que hizo grande, o sea, la que hizo que Python supera a R y a Julia y a todos los lenguajes de análisis actuales, Scikit-Learn. ¿Mm? Que básicamente lo que tiene, ¿sí? Es un montón de técnicas de análisis de datos, muchísimas técnicas de análisis de regresión. Ustedes conocen la regresión lineal, pero bueno, hay una regresión logística, hay una regresión polinómica, hay regresiones cortadas, es decir, de segmentos uno podría entrenar diferentes modelos de regresión para cada segmento de una serie de datos, por ejemplo. Hay un montón de técnicas de regresión, tiene un montón de técnicas de clasificación, ¿sí? Si nosotros decimos que regresión lo que hacemos es intentar predecir o ajustar un modelo que de alguna forma nos dé una predicción de una variable numérica, cuando trabajamos con clasificación, una variable objetivo numérica, cuando trabajamos con clasificación, trabajamos con algoritmos de aprendizaje también supervisados, es decir, donde lo que queremos hacer es ajustar una variable categórica. ¿Mm? Tenemos una variable objetivo y nosotros lo que queremos hacer es ajustarla. Por ejemplo, abandona o no abandona en términos de un problema de abandono universitario. Eso es una variable objetivo de forma de tipo discreta. ¿Sí? Las técnicas de clasificación son eso, son técnicas de aprendizaje automático supervisado que lo que intentan hacer es ajustar una variable discreta. Las de regresión son las equivalentes, pero para la variable numérica. Técnicas de clustering, algo hablamos, es decir, cuando tenemos problemas no supervisados, en general vamos a avanzar o por reglas de asociación o por clustering. Luego tenemos un montón de técnicas asociadas al procesamiento de datos o al preprocesamiento, transformación de variables, eh, discretización, numerización, eh, análisis de correspondencia, análisis de componentes principales, eh, reducción de dimensionalidad en general, ¿sí? Análisis de componentes es una técnica de reducción de dimensionalidad de las más conocidas, pero tiene millones de técnicas de análisis de reducción de dimensionalidad. Eh, ¿Qué más tiene? Eh, Modelos de selección, acá por ahí es más complejo, no, todavía no lo van a ver, pero cuando lo que empieza a pasar, ¿sí? Cuando uno ajusta modelos, es que en general lo que hace para un mismo problema es ajustar distintas técnicas y por lo tanto generar n modelos que resuelven ese problema. Hay un montón de técnicas o métricas de selección de modelos que lo que me permiten es darme cuenta qué modelo ajusta mejor a un problema que otro, ¿sí? Eso básicamente está en este submódulo. Y después, en términos de preprocesamiento, no sé, lo que se les ocurra. Hay, bueno, técnica de normalización, de estandarización.
de, de tratamiento de valores faltantes, de todo ahí. ¿Mm? Acá les armé algunas, algunas notebooks con técnicas vinculadas a esto. Árboles de decisión, por ejemplo, es una técnica de clasificación, después chúpenla, que básicamente lo que hace es tratar de predecir, en este caso, cuál es la especie de flor a partir de un conjunto de atributos, ¿sí? Numéricos en este caso, pero también trabaja con discretos. Básicamente lo que hacemos es tener un conjunto de entrenamiento en donde yo sé para para cada individuo qué especie de flor es. Entonces, a partir de eso, yo voy a entrenar un modelo de clasificación que va a aprender qué características tiene cada especie y luego le voy a tirar un individuo para el cual no sé la especie y el modelo me va a decir, esto es de tal especie. ¿Mm? Se han ajustado modelos, yo me acuerdo ya hace bastante, con Random Forest en ese momento, ya era ya era una técnica no es tan de última, en donde le enseñaron tantas imágenes de tiburón a un modelo de aprendizaje automático supervisado de Google, que terminó identificando a los tiburones mejor que los biólogos, ¿sí? O sea, cuanto más vos le enseñás al modelo, termina luego ajustando y viendo cosas que incluso los humanos muchas veces no lo pueden ver. ¿Sí? Para nuestra tranquilidad son ajustes con la mayoría de los casos estadísticos o matemáticos, no hay nada de semántica atrás, es decir, el modelo no sabe que es un dinosaurio, lo que sí supo es de alguna manera es minimizar una función de costo para el ajuste de un modelo y luego sabe que para determinados valores de esos atributos va a ser tal especie de tiburón, pero no es que sabe, no, así por la trompa de un tiburón. O sea, lo que está haciendo es que está midiendo atributos cuantitativos numéricos. Bueno, acá un poco de cómo se hace todo esto, de cómo se ajusta un árbol de decisión o clasificación para los que le interesen y empiezan. Funciones entropía, ¿conocen? De ganancia de información, ¿no? No, ni. La No sé, función de la entropía, entropía para termodinámica. ¿cómo? La entropía en termodinámica, como el Ajá, bueno, desorden, no sí, el eso. aumento de la... Pero Sí, bueno, en la entropía lo que mide es el grado de desorden de un conjunto de datos. Es decir, cuantos más clases diferentes haya en un conjunto de datos, más entropía tiene ese dataset. Y lo que empieza a hacer el árbol es hacer separaciones lineales entre los datos a partir de los atributos para ver qué subconjunto de los atributos permiten reducir la entropía, el desorden. ¿Para qué? Para que las etiquetas que predice sean lo más parecidas posible. Y en función de eso va eligiendo los distintos nodos del árbol y va diciendo, acá por ejemplo dice, bueno, si el ancho del pétalo es menor a 0,8, eh, entonces, bueno, si eso es verdad, lo lleva es de clase setosa. Es decir, ya con eso, ya con el ancho del pétalo, ya puede adivinar el tipo de flor. Si no es mayor a 0,8, acá bueno, está mal eh, la, la visualización del árbol, sigue preguntando por cosas, va haciendo separaciones lineales en los datos y va tomando distintos atributos. Y a partir de esos atributos lo que intenta hacer es reducir justamente el desorden de los datos. Por eso, desde ese lugar de entropía, desde el lugar de desorden en términos de las etiquetas. ¿Mm? Bien, máquinas vector soporte es otra técnica de clasificación. ¿Sí? Bayes, ¿conocen el teorema de Bayes? Sí, de probabilidad condicional. sí, de probabilidad Sí. condicional, claro. Ahí existe un clasificador que utiliza el teorema de Bayes para ir viendo, ¿sí? En función de los valores que tome cada atributo, calcula una probabilidad condicional con respecto a cada clase. ¿Sí? Pues estamos hablando de una clasificación. Y en función de eso, de la probabilidad que tiene de ocurrencia cada clase, es que clasifica cada instancia. Bueno, después acá hay un modelo de regresión lineal, les dejé, en donde yo, por ejemplo, en este
lo que intento hacer, bueno, el de la diabetes también, es en función de un conjunto de instancias y columnas, es ajustar un modelo de regresión. En este caso es de 2 dimensiones, la recta es malísima, es decir, pero era para que se vea en el plano, ¿sí? En función de el índice de masa, el índice BMI, ¿sí? Y el número y el valor de la diabetes, creo que el índice de masa corporal, sí, sí, de body. En función del índice de masa corporal y diabetes, ajusto un modelo de reacción. Simplificado, súper simplificado. Ujú. Bueno, después otro ejemplo de clustering, porque SciPy implementa clustering y Scikit-learn también. Se los dejo para que lo vean. Ujú. Y después, por último, una librería o dos en este caso de análisis gráfico, ¿sí? Y acá hicimos un agrupamiento de los tipos de gráficos, en realidad lo robamos de Matplotlib, del sitio web, para que tengan una versión de los gráficos que se pueden realizar, gráficos básicos, de análisis estadístico, desestructurados, tridimensionales. Esto está bueno para ajustar funciones, bueno, yo lo uso en general para cuando uno trabaja con funciones que intenta ver la convexidad y todo eso en un espacio n-dimensional, es interesante para ver, porque lo que pasa muchas veces cuando uno ajusta una función trata de minimizar una función de costo, de que a veces se queda en un mínimo o máximo local, y eso es cuando la función no es convexa, y eso es todo un tema. Pero a veces para espiar eso, están buenos este tipo de cosas. Y acá les compartí algunos gráficos hechos con Seaborn, que los usé en mi trabajo final, de hecho. Tenía un conjunto de datos y acá les muestro algunos gráficos. Gráfico de barras, ¿sí? Gráfico de torta, con los parámetros que se usan. Gráfico vinculado a serie de tiempo. eh, También vinculado a serie de tiempo con 2 series de datos. eh, Más gráfico de barra, histograma. Esto la idea es que nada, cuando yo lo vayan a hacer, se pueden robar o tomar prestado el código de acá. Esa es la idea. Boxplot, ¿conocen estos gráficos? Sí. Sí, sí. Los gráficos estos están basados en percentiles, ¿sí? Ujú. Eh, bueno, un histograma de clase un poco más complejo. eh, Nada, cosas con 4 series de datos y 2 funciones de análisis de tendencia. Nada, algunas cositas que le dejamos para que chusmen y básicamente eso es la idea, o sea, más allá de que hicimos un TP en el que los invitamos a jugar con esto, que conozcan qué es lo que hay, digamos. ¿Mm? Otra cosa que se nos ocurría es, por ejemplo, bueno, que creo que lo escribí por acá o en algún lugar lo escribimos, que bueno, en función de los intereses de investigación o de exploración que tengan, nos digan, che, bueno, Rosana, Juan, me gustaría hacer tal cosa, ¿cómo se hace? Y nosotros lo podemos dar una mano con eso, ¿sí? Pasa que es muy difícil, más allá de que el grupo es bastante homogéneo, conocer a priori cuáles son los intereses en términos de librerías, ¿sí? Pero si a alguno se le ocurre algún problema que no está abordado, lo podemos ver. Bueno, acá algunas. De Matplotlib no hice ejemplo porque es súper interesante la documentación. O sea, acá está vas a Matplotlib, .org, plot type, y lo que tenés acá es una separación de los plots por clase, que es la que copiamos en el aula virtual, y acá tenés un script por cada tipo de gráfico y una Jupyter Notebook, una notebook de Colab por cada uno. Y mismo si vos pinchás, por ejemplo, no sé, me interesa esta. Bueno, acá lo que te tira es el código, ¿sí? Sin necesidad de bajarte nada de cómo está hecho este gráfico. Yo digo, ¿qué es lo que voy a hacer acá si ya está hecho? Eh, Me parece súper interesante. Y de Cyborg pasa igual, pero Cyborg todavía es más fácil de usar. En Cyborg uno tiene un comandito y ya está.
histogramas, eh, scatterplot con distintos tipos de símbolos en función de la densidad de cada valor. No sé, un montón de cosas, ¿no? No sé si tienen alguna duda, si quieren que veamos algo en particular.